Hola, nos encontramos nuevamente, somos el grupo ASBE de Monterrey para poder compartirte un poco más sobre la palabra de Dios en este Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación de Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban a los niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al ver esto, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Vamos a tratar de meditar y de comprender esta palabra de Dios desde la pregunta que hace nuestro Señor en cuanto al mandato de Moisés. Moisés autoriza al esposo a firmar una carta de repudio para poder divorciarse de la mujer. Sin embargo, recordemos que esto inicia o tiene un tiempo y un lugar específico en la necesidad de aquel entonces. Pero el Señor, dentro de este Evangelio, nos muestra el inicio del sacramento, es decir, Dios creó al hombre y a la mujer para que sean una sola carne. Aquí nuestro Señor está diciendo: el plan de Dios es que el sacramento del matrimonio dure permanentemente. Una bendición desde cualquiera de nuestros sacramentos debe tener toda una vida en plenitud hasta la vida eterna. Es decir, una bendición no tiene término ni tiene caducidad. Sin embargo, Moisés, por la terquedad y por la dureza de corazón, tiene que hacer este permiso de carta para poder repudiar a la mujer en aquel entonces. Fíjate el valor tan importante del sacramento del matrimonio que hemos recibido. Fíjate cómo el Señor en el Evangelio muestra y dice que seremos una sola carne. Dice: Dios creó al varón y a la mujer para que estén juntos. La unidad y la comunión en la pareja, en el matrimonio, es un designio de Dios. Entonces, fíjate cómo en el libro del Génesis nos habla precisamente de que el varón dejará la casa paterna para poder formar una nueva familia con la mujer y con ellos ser una sola carne. Es decir, ya no son dos personas, sino por el sacramento que hemos recibido somos una sola carne. Una situación que no tiene caducidad, como te decía, ni tiene un término, sino que tiene una vida plena en Cristo Jesús. Es por eso que en el sacramento, cuando nos casamos, dicen: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, porque en esta unidad perfecta es en la que nos quiere nuestro Señor. Recordemos que el mejor ejemplo que podemos tener es la Sagrada Familia, como en esta unidad entre ellos, como matrimonio y luego como familia,
santa de Dios, ¿verdad? Nos ponen el ejemplo de cómo vivirlo en gracia y en santidad. Voy a dejarte 4 puntos de reflexión el día de hoy para este evangelio. El primer punto que te quiero compartir es una pregunta. ¿En qué medida hoy me puede decir el Señor que soy terco y duro de corazón? El segundo punto que quiero mencionarte es si realmente creo que soy una sola carne con mi esposo o mi esposa. El tercer punto quiero decirte, ¿estoy valorando el sacramento del matrimonio que he recibido? Y el cuarto momento quiero decirte que la iglesia es madre, que la iglesia abraza también a los divorciados vueltos a casar de una manera cercana y específica. Decirte que aunque han padecido esta situación de separación y muchos de ellos han vuelto a casarse, la iglesia no deja de ser madre y los ha acogido de esta manera en la que ella considera que es lo correcto para poder tener esta cercanía y que ellos sigan alimentándose de esta manera de la iglesia, que sigan siendo parte de ella, aunque tienen algunas restricciones. Así es que es muy importante que nosotros podamos comprender que seguimos siendo iglesia, que seguimos estando unidos a Cristo Jesús y que la iglesia se ha renovado en el sentido de poder acoger también de manera amorosa y misericordiosa a nuestros hermanos divorciados vueltos a casar. Te dejo estas meditaciones, espero que te sean de utilidad y con todo gusto nos vemos en la próxima.